Buenas tardes. Ya de un año para otro yo creo que nos conocemos. Casi, ¿no? Que no... Yo soy de Andújar. Mi nombre es Manuel Pérez, como pone en el cartel ese que ha visto a duras penas. Y soy veterinario y trabajo en la OCA, en la Oficina Comarcal Agraria. Entonces Paco me dijo que daba una charla de caballos y el año pasado fue un año muy complicado de la fiebre del Nilo, muy complicado. Y hubo gente muy asustada, muy preocupada, tanto por caballos como por personas en sí. Y entonces, pues, este año cuando digo, pues voy a hablar de fiebre del Nilo. Y dice, bueno, la fiebre del Nilo habla de otra cosa, digo, de la fiebre del Nilo que este año puede haber una cosa similar. Entonces he puesto aquí el titular que pone virus del Nilo en ganado equino. Esto es lo que ha puesto Paco, aunque yo luego lo hemos medio corregido, ¿vale? Dicho eso, pues bueno, yo creo que de la fiebre del Nilo todo el mundo ha oído hablar, ¿no? Este año no se ha oído hablar nada, pero el año se oyó hablar muchísimo. Y hubo gente que me planteaba cosas que es lo que pretendo hoy dejar más o menos claro, ¿no? En el esquema este que hay, pues si podéis ver ahí, hay ahí se ve un pájaro, ahí se ve otro pájaro y se ve una serie de flechas, ¿no? Entre pájaro y pájaro hay un mosquito, ¿de acuerdo? Y ese mosquito hay también otra fecha y aquí aparece una persona y un caballo, ¿no? Digamos que esa es la explicación de lo que viene a continuación, y es que la fiebre, esta enfermedad la produce un virus, que es la imagen esa que hay ahí en color. Ahí mejor, ¿no? Gracias, Paco. Ese virus pasa de un ave a otro ave y no pasa directamente, sino que pasa a través de un mosquito. Y entonces la primera cosa que quiero decir aquí es que esto es una enfermedad que va de aves, no va de caballos ni de personas, va de aves. Lo único que pasa que en ese cruce de caminos, de vez en cuando, algún mosquito se escapa y accidentalmente puede contagiar tanto a caballos como a personas. Digo accidentalmente, no, los caballos y las personas no forman parte de ese ciclo, no forman parte de la enfermedad. Un caballo y una persona nunca puede contagiar a un caballo o a una persona. Entonces yo el año pasado me encontré con situaciones como diciendo, estoy asustado por la fiebre del Nilo, voy a vender los caballos. Y hombre, si no te van a enfermar y tal y cual, dice, no, es por si me contagian a mí. Digo, que no, que eso es imposible. Eso es una cosa que me sentiría muy contento si quedara claro hoy, porque el año pasado hubo situaciones de pánico, ¿de acuerdo? Y la otra cuestión que hay con esta enfermedad es que suele ser asintomática. ¿Eso qué significa? Pues que cada vez que nosotros muestreamos caballos, muchos salen con anticuerpos, quieren decir que ha pasado la enfermedad por allí y el dueño ni se ha dado cuenta. Pero no, el dueño no se ha dado cuenta, ni siquiera el caballo se ha dado cuenta, porque no ha manifestado la enfermedad. Entonces, con respecto a asintomáticos, por deciros un número, dicen que solamente el 20% de los caballos que contraen la enfermedad presentan algún síntoma y la mayoría son síntomas leves. Entonces, dicho todo eso, dirás, pues, ¿realmente es una enfermedad importante? Bueno, por lo que vamos a ver, probablemente sí, pero no para ponerse nervioso ni para entrar en estado de pánico, como digo. Entonces, por tanto, y que quede muy claro, nunca se puede contagiar un caballo a una persona de otro caballo de otra persona. Repito, esto es una enfermedad de aves y si no hubiera mosquitos ni siquiera se contagiaba. Tiene que haber un mosquito para que pase de un lado a otro, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, ¿por qué me he empeñado yo en hablar de esto? Pues me he empeñado en hablar de esto
por esto. El año pasado nos encontramos pasado el verano o a medida de verano con esto. La gente llamaba a los veterinarios para decir que su caballo pues estaba muy raro. El caballo estaba mucho tiempo tumbado en el suelo, notaban que no caminaba bien, que no comía, que aparentemente no tenía dolor, pero sí tenía sudoración, y el veterinario pues le decía que no, muchos veterinarios le decían que no correspondía, digamos, con un cuadro típico normal de lo que estamos habituados, pues de un cólico o de un resfriado, de una gripe, en fin, cualquier tipo de problema. Estamos hablando de eso y estamos hablando también por esto. Este grupo que aparece aquí, pues son una serie de señoras que empezaron a manifestarse cuando hubo una sexta víctima mortal. Casi todas son de la zona de Huelva. Son casi todas mujeres, en las manifestaciones que hay, mujeres ya de una cierta edad, porque el virus, como ya digo antes, se pueden afectar personas y acuden sobre las personas que manifiestan una mayor debilidad. No solamente hubo manifestaciones, sino que además expresaban cosas como esto, como miedo. Yo he visto pancartas incluso de que reclamaban una vacuna. Esto es de 2024, todavía quedan los ecos de 2020 de la COVID-19 y bueno, quien realmente nos salvó de la COVID-19 fue una vacuna, aunque algunos lo nieguen, ¿no? O por lo menos esa es mi opinión. Pero sí es verdad, yo la anécdota esa del caballo es cierta y en televisión yo vi un señor me parece que era de Los Palacios, diciendo que no salía de su casa porque sabía que iba a morir por culpa del mosquito. Y esto pues no es así, ¿de acuerdo? Incluso se vieron situaciones como esta, que bajo mi punto de vista son totalmente absurdas, representan incluso un daño, vamos, no quiero yo tampoco decir ahora por la rama ambiental, pero esto es como matar mosca a cañonazo. No te lleva a ningún lado gasear un parque porque no significa absolutamente nada. Esto es como intentar apagar un fuego con una regadera. Nunca llega a todos los sitios. Entonces, digamos que ¿qué es lo que nos espera, no? Para ver lo que nos espera, y volviendo otra vez desde 2020, que fue cuando empezó el primer caso, he puesto la casuística en humana, que es la más fiable, y en 2020, que todos recordaremos por ser el año de la pandemia, hubo el primer brote. Lo de la palabra brote está señalado en negrita y subrayado, porque un brote no es una aparición de un caso. Un brote conlleva una serie de cuestiones como que hay un número de animales, aparece de forma muy rápida. Eso constituye un brote. Pues hasta 2020 no hubo un brote de la fiebre del Nilo en Andalucía. Lo que pasa es que en aquel año estábamos mucho más preocupados de otra enfermedad. Pero ya hubo 87 casos positivos de personas y fallecieron 7 personas. En 2021, pues oye, la cosa de 87 pasaron a 6 y además todo en Sevilla. Parece que era una cosa como que se contenía, pero es que en 2022 es el de menor incidencia. Solamente 2 casos y además uno en Córdoba y en Sevilla. O sea, pasamos de 2020 a que apareció una enfermedad y que aquello iba a ser terrible y la gente está muy sensibilizada con el tema del coronavirus, a en 2022 decir, mira, esto ha pasado ya no hay ningún problema y bueno, todo el mundo contento, sobre todo los sevillanos, porque los 2 casos ni siquiera afectaron a Sevilla, ¿de acuerdo? En 2023 hubo un pequeño repunte con 17 casos, pero en 2024, que es lo que ha motivado que estemos hoy aquí hablando de esto, ha sido la peor fecha de todo esto. Hubo más de 100 casos y se contabilizaron 11 muertes, 2 de ellos en Jaén y en la comarca 1 en Villanueva de la Reina. Una persona con patologías previas, pero
que murió como consecuencia de la fiebre del Nilo. Y bueno, en 2025, ¿qué va a pasar? En 2025, si uno ve esto, pues a lo mejor puede pensar que vamos increciendo. Y no. Como habréis visto aquí, de 2020 a 2025 ha habido altibajos. Y en 2025 pues no se sabe lo que va a pasar. La Administración ha elaborado un mapa de niveles de riesgo, que es este que está aquí. Voy a levantar un poco. Esto que se ve, el azul oscuro, es mayor riesgo. En azul oscuro está Andújar, está Lopera, está Arjona, pero sin embargo Marmolejo está en azul ahí, que no quiere ponerse oscuro. Y es que en el año pasado tuvimos muchísimos casos en Arjona, una barbaridad. Muchos casos en Andújar. Y Lopera no sabemos qué pasa en Lopera, pero Lopera es un sitio que, Lopera que yo conozca no tiene humedad, no tiene un río importante que pase por allí, pero Lopera ya ocurrió en 2020, que hubo un caso, el Salao, sí, todo el mundo el Salao. Luego, a medida que vayamos avanzando, yo luego al final daré como mi idea, ¿no? Un mosquito no necesita un río, un mosquito no necesita un arroyo tampoco, un mosquito no necesita un poco de agua. Yo, bueno, algunos lo sabéis, he contado la anécdota esta, yo soy biólogo de formación y en biología había una asignatura que se llamaba entomología, que era la asignatura que se preocupaba de todos los artrópodos, entre ellos los insectos. Y a nosotros nos mandaban a los cementerios a coger mosquitos, porque los cementerios es un sitio donde hay unos niveles de agua como consecuencia de los jarros que la gente le pone a sus seres queridos, que los mantiene, y es un sitio importante sobre las poblaciones de mosquitos. Entonces, un abrevadero con el grifo roto, una piscina que no termino de limpiarla o que se me ha rajado y no la puedo llenar porque se me vacía. Todo eso son fuentes de mosquitos. Y la experiencia del año pasado a mí me dijo que cada vez que había un brote había algo parecido al lado. En Arjona recuerdo una zona que pasé un día por el coche, estaba encharcado y me dijeron que es que había una fuga de no sé qué, y en Lopera también incluso hubo algo parecido. Bueno, pues esto es lo que hay en 2025. Entonces, a partir de este momento, y ya está, aquí podríamos levantarnos e irnos ya. Porque realmente el objetivo es la fiebre del Nilo puede aparecer y no hay que asustarse, porque ni nos lo vamos a pegar entre nosotros, ni nos lo vamos a pegar a los caballos, ni los caballos nos lo vamos a pegar a nosotros. Lo único que tendremos que tener cuidado es de que no nos pique un mosquito que haya estado circulando por allí con aves. Pero bueno, como había que dar una charla y aquí Marmolejo ha habido en sabiduría, pues yo le voy a explicar un poco el tema de la enfermedad, porque la verdad es que es una enfermedad curiosa. Entonces, cuando nosotros explicamos una enfermedad, lo primero que explicamos es de cuándo aparece. Y aquí voy a ir un poco rápido porque tampoco es eso. Pues esta enfermedad apareció en Uganda, que es un país de África, en 1937. 1937, esto fue pues, casi, un año después de la guerra civil, ¿no? Pues desde la guerra civil hasta el año 96, que fue el año 96, me parece que fue cuando yo tuve mi primer trabajo de veterinario. Hombre, pasaron 60 años. Entonces, de 60 años es una enfermedad que no dio ruido, por así decirlo. Pero en el 96 aparecen brotes lo que es el norte de África y en Israel. El norte de África, sobre todo el norte de Marruecos, tiene unas instalaciones curiosas de agua. Quien ha ido al norte de Marruecos, que yo no he ido, dicen que allí hay agua por un tubo, es como las Asturias de aquí. Israel ya sabemos cómo hacen ellos con el agua en el tema de depósitos. Y sobre todo en 1999, que ya le tocó la morada a la americana. Porque claro, en el 96 eso eran, digamos, incursiones de mosquitos del norte de África,
pero en 99 entró en Estados Unidos, por Nueva York, y entró de una manera totalmente accidental. Entró, parece ser, con pájaros infectados, ¿vale? Hoy se considera presente en todos los continentes, como le he dicho, excepto la Antártida. En la Antártida es que lo tiene difícil un mosquito, pero si en la Antártida hubiera mosquitos polares, probablemente estaríamos hablando de que llegue el Febe Milo. Esto que hay aquí es una representación de cómo entró en Estados Unidos, y fijaros que fue espectacular, porque la primera es el verde oscuro, que entró en la zona de Nueva York, al año siguiente, que es el año 2000, es un verde un poco más claro y se afecta a algunos estados de alrededor. Pero oye, ya en 2001, ya medio Estados Unidos está plagado. Pero es que al año siguiente llega incluso a la costa oeste, llega incluso hasta California. Se quedan ahí unos estados entre medios, que me parece que es Ohio, Nevada y Arizona, que probablemente no tendrían algún caso y se reportan el año siguiente. Pero desde el 99 hasta el 2004, en 6 años, barre Estados Unidos entero. Así se comporta la enfermedad, ¿vale? Y por eso quiero que conozcáis un poco, luego nos haremos otra vez la pregunta, ¿y qué pasará el año de? Pues no se sabe, pero esto corre muchísimo. Y bueno, tampoco, las consecuencias son excesivamente graves, ¿no? Bueno, ¿y en Europa qué? Pues en Europa hay una región que yo no la conozco, pero que está en el sur de Francia, que se llama la Camarga. La Camarga le dicen la Doñana francesa. De hecho, está muy cerca de la zona de Marsella, del sur de Marsella, y es un sitio donde hay una de las poblaciones de flamencos más importantes de Europa. Dicen que incluso más importante que la de Doñana. Y además tienen, curiosamente, que el año pasado estuvimos hablando del caballo de Retuerta y del caballo marismeño, tienen un caballo que es el caballo de Camarga, que es un caballo que, como veis ahí, es un caballo no de mucha alzada. Originalmente debería de ser un caballo de perfil recto, como si fuera el caballo de Retuerta o los caballos árabes. Pero cuando vino Napoleón, al igual que Felipe V, se empeñó en meterle caballos como más masivos, más grandes, y digamos que la raza degeneró un poco. Pues el caballo de Camarga fue, bueno, dicen que es el único caballo que hay en estado salvaje en Francia, y fue el primer caballo que se afectó de la fiebre del Nilo, porque fue Francia el primer país en el que se detectó la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo a un esquema parecido al que hemos visto en Estados Unidos, aquí, como veis, aparece Marruecos y aparece también Israel, pero pronto aparece Francia, Italia, los países del este y bueno, Turquía y Rusia aparecen naranja porque digamos que la información no depende de la Oficina Interna de Epizootia, sino que es de otras fuentes. Pero se supone que más o menos son los mismos. Entonces, la extensión por Europa, hemos dicho que fue distinta a la americana, no fue provocado, sino que fue una entrada natural. Y el problema que tiene ahora mismo Europa en general y España en particular es que el Mediterráneo, la Europa mediterránea es una Europa de migraciones y todas las aves que pasan por aquí, pues de alguna manera pueden traer los virus que han cogido, no se sabe en qué parte, pero por aquí pasan, ¿vale? Esto es un cuadro que viene a decir que incluso en los años 70 y 80 España se pone a buscar. Y en 2001, esto ocurre muchas veces en general en sanidad animal, que te dicen, nosotros no tenemos no sé qué enfermedad, y te dicen, pero ¿la habéis buscado? Y dices tú, pues no. Entonces dices, pues cuando la busqué hablamos. Ocurrió, por ejemplo, con lo de las vacas locas. Las vacas locas en el año 2000 dijimos, en el 99 no tenemos vacas locas, decían, pero la habéis buscado. Dice, no, la buscamos en el año 2000 y en 5 años nos pusimos casi a la cabeza de los países secundarios. Pues en 2001 hicieron un estudio en
en Sevilla y en Delta del Ebro, porque es donde más mosquitos hay, y la verdad que la prevalencia fue muy baja. La prevalencia marca aquí un 0,6 en Sevilla y un 0,2 en el Delta del Ebro. Pero a mí me interesa mucho el dato este, que es de 2004, que fue el primer caso en humanos. Y al hilo de eso, en 2005, empezaron viendo el caso que hubo en Humana, que además fue un caso de Badajoz, empezaron a investigar en Doñana, y en Doñana vieron que la seroprevalencia, o sea, la cantidad de caballos que habían tomado contacto con la enfermedad, era ya muy alta. Y en 2010, pues es el primer caso clínico en caballos. Esto que quería pasar rápido, lo que quiere decir que desde 2004 hasta 2020, que digamos que hubo el primer brote en Andalucía, han pasado 15, 16 años relativamente tranquilos. Y son 15, 16 años que podemos pasar relativamente tranquilos en los próximos años. Pero eso no se va a saber por ahora. La situación actual es esta. Como veis, casi todos los círculos están en Andalucía. Hay algunas comunidades autónomas afectadas, sobre todo en la zona de la desembocadura del río Ebro, en el delta del Ebro, y luego incluso han aparecido algunas en el centro peninsular. Lo del centro peninsular, que son estas de aquí, tiene su lectura, porque en sanidad animal, esto tampoco es ánimo de criticar, pero los portugueses, digamos que se toman la sanidad animal tranquilos. Y entonces hay muchas enfermedades que han entrado por Portugal y sin saber realmente nosotros que en Portugal había la enfermedad. Y bueno, esa es la situación actual. Ahí, como veis, está la provincia de Jaén representada. Están los focos de Arjona, Porcuna, Andújar, Lopera, Villanueva de la Reina, y esos dos puntos que quedan un poco fuera creo que pertenece uno a Canina y otro a Úbeda, pero no estoy muy seguro. Y eso es lo que tenemos ahora mismo, ¿de acuerdo? Y ahora, ya desde el punto de vista práctico, ya hemos contado un poco de dónde viene todo esto y qué síntomas nos van a hacer sospechar de que yo tengo un problema de un caballo con la fiebre de Midol. Los síntomas son los propios de un cuadro febril. Nosotros cuando tenemos fiebre, pues realmente presentamos abatimiento, tenemos una sudoración más o menos dependiendo si nos sube o nos baja la fiebre, no tenemos ganas de comer, no tenemos ganas de que nos hable nadie, no tenemos ganas ni de hablar. En un caballo ocurre exactamente igual. Y luego también hay una serie de signos nerviosos, que a lo mejor son palabras que no estáis como más acostumbrados. El primer signo nervioso, un signo muy común, es la ataxia. Ataxia significa una descoordinación a la hora de andar. No va echando el paso de la forma que lo hace el animal normalmente. Hay incluso una dificultad para levantarse, muchos de ellos aparecen postrados. Hay un signo muy característico que se llaman fasciculaciones. Las fasciculaciones son los temblores estos de la cara que se le ven a los caballos. Entonces esas fasciculaciones son muy características de una encefalitis, y una encefalitis es la causante de esta enfermedad. Y luego convulsiones, que las convulsiones sí sabe todo el mundo que son esos movimientos bruscos de un animal. Valga como imágenes, este animal no tiene fiebre en Nilo. Este animal, de hecho, es una foto argentina que tiene encefalomielitis venezolana, pero la he cogido de internet porque, bueno, manifiesta el caballo con unos signos propios de un síndrome febril. Veis cabeza hacia abajo, el caballo no está alerta, probablemente haya perdido peso, ya no sabe qué postura poner con las patas de atrás. Eso representa un poco a un caballo con síndrome febril. En cuanto a los signos nerviosos, pues son de todo tipo. Esta es una postura que no es muy habitual, se llama de perro sentado. Y bueno, ocurren algunos cólicos sobre todo estomacales, que el animal se ve aliviado.
pero esto puede representar un animal que tiene dificultad para mover las patas de atrás, pero sin embargo las patas de adelante le pueden mantener. Ahí al lado pues se ve una espuerta con agua y de paja por mantener al animal con un poco de comida. Como dificultad para mantenerse en pie, valgan estas dos imágenes. El caballo de la izquierda pues parece que va a caer, y el caballo de la derecha es el caballo que hemos visto al inicio, que era un caballo que no podía levantarse. Bueno, ninguno de estos caballos, los de aquí, murieron, también lo digo. Bueno, el de Argentina no lo sé. Y bueno, esta es una última imagen también de un animal que tiene cierta dificultad por mantenerse bebé. Luego además eran animales que presentaban una cosa, no lo he puesto, era hiperreflexia. Tú le pasabas la mano por encima y tenía unos movimientos muy exagerados a lo que era a lo mejor una caricia. Bueno, ya un golpe ni te cuento. Entonces nosotros cuando íbamos a sacar sangre algunas veces teníamos que ir despacio, y algunos incluso conteniendo con un puro, otras veces sujetando una oreja despacio, porque el hecho de notar la aguja en el cuello algunas veces tenía una respuesta anormal. Eso se conoce como hiperreflexia. ¿Cómo se diagnostica? Pues bueno, llamando al veterinario, fundamental. Aquí vamos a hacer como una especie de paréntesis, por contar un poco la experiencia. Esta es una enfermedad que se llama de declaración obligatoria, ¿de acuerdo? Alguien que sospeche de esta enfermedad obligatoriamente tiene que declararlo, porque lo dice la ley, ya está. Entonces, así de claro, pero la gente, y yo trabajo en la administración y trabajamos algunas veces poniendo restricciones y tal igual. Hombre, yo aseguro, esta enfermedad de restricciones no tiene ninguna, porque como ya he dicho antes, un caballo nunca se lo puede pegar a otro caballo. Entonces uno tiene que llevarse una yegua a Barcelona porque la van a intentar dejar preñada y tiene signos, y si su sintomatología le permite el viaje, puede ir sin ningún problema, porque no le va a causar ningún problema a ningún caballo de Barcelona. Eso sí, debería ir desinfectado, porque podría arrastrar algún mosquito que pudiera causarle un problema a un caballo de Barcelona. Pero en ningún momento hay restricciones a movimiento. Eso de una parte. Y luego de otra parte, pues hombre, los veterinarios que trabajamos en las oficinas comarcales agrarias ya hace tiempo que abandonamos nuestra faceta clínica, pero a lo mejor será por eso, pues que nos gusta una aguja o una cosa mala. Y nos dicen de ir a coger muestras, y es que dejamos lo que tengamos que hacer y nunca se le ha quitado tampoco digamos, el compromiso o el detalle del compañero que nos ha avisado. Y el protagonismo es la palabra que quería decir. Entonces nosotros siempre, de hecho, nos hemos acompañado del compañero que nos ha llamado: oye, Manolo, yo creo que esto es esto, pues venga, mañana mismo estoy allí, le sacamos sangre y la mandamos. Y esa es la siguiente parte. Nosotros nos encargamos de todo. Nosotros nos encargamos de sacar sangre, nosotros nos encargamos de mandarla al laboratorio, y nosotros nos encargamos de darle el diagnóstico. Por supuesto, con la participación del veterinario actuante, que es pieza fundamental en todo esto. Entonces, para la muestra, se hace una muestra y se hace una determinación. Esto lo voy a explicar un poco de IgG y IgM. Nos hemos acostumbrado a que la mayoría de las enfermedades se diagnostican por PCR, y aquí la PCR no funciona. No funciona en la sangre, funciona con otros tejidos. Entonces, la IgG y la IgM, esos son anticuerpos. La G se refiere a anticuerpos antiguos y la M a anticuerpos recientes. Entonces, tú mandas la sangre al laboratorio y el laboratorio te dice si tiene una u otra, cuánto más de uno, cuánto más de otra, y te dice: este caballo es positivo, o este caballo ha tenido contacto con la enfermedad pero ahora no la tiene. Eso se hace mediante esa determinación de la IgG y de la IgM. Como digo, la técnica PCR, que es la técnica, bueno, eso se hace con fragmentos de ADN, por tanto es la técnica que mejor hay para todas las enfermedades. Pues lo único que requiere es
hay que tomar líquido cefalorraquídeo, y he puesto orina entre paréntesis porque en Barcelona estaban haciendo una investigación para hacer PCR en orina para detección de fiebre de Nilo. Y tú dirás, pues, ¿y por qué no le cogéis líquido cefalorraquídeo? Pues hombre, si yo voy a tu casa y le digo que tengo que sedar al caballo, prácticamente anestesiarlo, sacar una aguja así de larga y clavársela en la nuca como si fuera un toro que va a descaballar, pues lo más seguro es que no me dejara seguir. El líquido cefalorraquídeo se obtiene así, se obtiene punzando la cisterna donde está el líquido cefalorraquídeo. Entonces es una cosa muchísimo más complicada, hay que hacerlo con una norma de asepsia tremenda y es muy peligroso para el caballo, puede causar una lesión. Entonces la muestra que se toma es una muestra de sangre, ¿de acuerdo? Bueno, y el diagnóstico, eso no va en el tubo, hay que mandarlo a un laboratorio. Nosotros estamos utilizando, cuando hay una sospecha, el laboratorio que hay en Algete, en Central de Veterinaria, pero también se mandan muestras de Jerez, pero se mandan de Jerez. Bueno, de hecho aquí ha habido voluntarios de otros años con los centinelas, y los centinelas, que es un grupo de caballos que se le toman muestras cada 3 semanas a los mismos caballos, ya no hacíamos pesadillos yendo todos los meses, y bueno, de esa forma esos sí se mandan a Jerez, pero cuando hay una sospecha no se pierde el tiempo, directamente se manda al GT. Y los resultados básicamente en una semana, en 3 días lo tiene el ganadero, lo tiene el veterinario. Y bueno, ya sabemos cómo tenemos, y todavía no tenemos fiebre del Nilo. Hace un pequeño... En 2025, yo no sé, a nosotros todavía no nos ha llegado todavía ningún caso de ningún caballo afectado en 2025, pero sí ha habido un caso de un ave, concretamente creo que era una carraca, en Villanueva de la Reina, que ha dado positivo a la fiebre del Nilo. Quiere decir que el virus está circulando, pero ahora mismo, aunque nos parezca que estamos con mucho calor y da igual, pues no hay la cantidad de mosquitos que puede haber de aquí a unos meses, y sí que hay casuística. No sabemos si será unos años de esos amables o será unos años complicados como el del año pasado. ¿Y se puede prevenir? Pues claro que se puede prevenir. Se puede prevenir con vacunas, la hay, pero el tema veterinario vive sus momentos, bueno, para los laboratorios sus momentos dulces, para los veterinarios sus momentos malos, porque es muy fácil que un medicamento, a medida que tenga una alta demanda, entre lo que se llama en rotura de stock, que no hay. Y concretamente vacuna de fiebre del Nilo el año pasado no había. Pero bueno, también podemos utilizar repelentes. ¿Qué es un repelente? Un repelente es algo que repele, que le pique un insecto, pero a lo mejor no lo mata. Un repelente, por ejemplo, es el ajo. Hay gente que le da ajo a los caballos, luego lo hace sudar y el caballo huele a 100 metros a ajo. Y entonces el mosquito no se acerca. Eso es un repelente natural, ¿de acuerdo? Pero luego también están los insecticidas. Los insecticidas, esos sí matan. Entonces hay insecticidas que se pueden echar sobre el animal, y hay otros insecticidas que se pueden echar pues, sobre las instalaciones. Aquí el que más, el que menos, tiene algo de tierra de agricultura, y el insecticida más común son las piretrinas. Las piretrinas es un producto que es muy útil, lo mata absolutamente todo, pero el problema que tiene es que no perdura en el tiempo. Entonces uno tiene que estar aplicando insecticidas, aplicando repelentes durante mucho tiempo. Y la vacuna, pues es la medida que, si la hay comercializada, pues yo aconsejaría a aquellas personas que viajen o que estén en un sitio donde haya mucha probabilidad de tenerlo, ¿de acuerdo? Tratamiento. ¿Tiene tratamiento? Bueno, pues no tiene un tratamiento específico. Quiere decir, no tiene un suero específico contra la fiebre del Nilo. Hemos dicho que además la mayoría son asintomáticos, ¿de acuerdo? Entonces, si no tiene un tratamiento específico, pues solamente es un tratamiento, como digo, sintomático y de soporte. Sintomático es de síntomas y de soporte es de mantener al animal con vida. Y en algunos casos requiere hospitalización. Aquí he puesto 2 imágenes, pues,
¿Cómo sabe uno un tratamiento sintomático? Pues ahí está el veterinario y el veterinario dirá, ¿tiene fiebre? Pues antipirético. ¿Tiene inflamación? Pues antiinflamatorio. ¿Tiene un poco de infección secundaria? Pues oye, a lo mejor hay que tratar con un antibiótico, no lo sé. Y en cuanto a la hospitalización, pues la mayoría de las veces son caballos que no pueden comer, que no pueden mantenerse en pie. Y sí que es verdad que hay que, mediante una vía, si bien no darle alimentación para enterar, porque eso es muy complicado, pero por lo menos mantenerlo con fluido durante el tiempo que su sistema inmune va trabajando con el animal, ¿vale? Así que eso es lo que con respecto a los tratamientos. Bueno, señores, estamos en junio, ¿no? Estamos en junio, ¿no? Estamos en junio. Ya queda poco. Bueno, ¿aparecerá la fiebre del Nilo o no? Que esperemos que no. Bueno, yo creo que sí. Y yo creo que sí, pero voy pasando cosas y digo, la incidencia, como hemos venido hablando, va a depender de muchos factores. Y es un poco pronto para saberlo. Y hay que tener en cuenta, y esta es la imagen que traigo aquí, es que la población de mosquitos no es una línea que crece como la bolsa, ¿no? Que crece como el crecimiento de un niño, ¿no? Que está así más o menos. El crecimiento de los mosquitos es un crecimiento que se llama exponencial. Esta imagen que hay ahí es una imagen corresponde a un mosquito tigre. No tiene que ver nada con el mosquito que hay aquí, pero es muy significativa. Los de abajo son los días. Aquí empiezan, está el 350, que está ya próximo al año, pero cuando empieza a subir por aproximadamente por el 120, que será de aquí. 120 sería en el mes de marzo cumplido, el 1 de abril. Nosotros estamos 180, nosotros estaremos aproximadamente en el 200, ¿no? Aproximadamente en el día 200. El día 200 es del día 200 al día 300, que es finales de octubre, y así cambia la cosa. Se multiplica por 8 la población de mosquitos. Hay una frase que yo a los compañeros les digo que es una frase lapidaria: la peor época de enfermedad mediada por vectores, llámese mosquitos, son los meses de octubre y noviembre, sin duda, porque es cuando más mosquitos hay. Y bueno, a partir de ese edad 300 de octubre, que aquí podría incluso seguir subiendo un poco, más o menos se estabiliza. Y dirá uno, bueno, ¿esto cuándo acaba? 2 días de helada y borrón y cuenta nueva. Y ha empezado otra vez. Pero este año, por ejemplo, el 15 de junio, que estábamos de lengua azul hasta la oreja, vinieron 2 días de escarcha que nos vino estupendamente. Se murieron todos los mosquitos, se quitó el problema. Es que esto es una cosa que la gente... a ver, si tú tienes un caballo malísimo, pero malísimo, que tiene visos de morirse, y otro sano, y lo metes en una habitación cerrada, el bueno nunca se va a contagiar de malo, nunca, jamás, de esta enfermedad. Pero sin embargo le abres una ventana y en verano que entra un mosquito y el malo se pone malo, malísimo, y lo mismo se muere y se recupera el otro. Y luego otra cosa que hay que entender también, y que es muy importante, que esto no es un virus, no es una pelota que se lo va pasando de un mosquito a otro, no. Un virus entra en un mosquito, allí empieza a multiplicarse, y si entran 500 virus, cuando sale ese mosquito a lo mejor salen 5.000. Pero, y entonces eso es la capacidad que le da como para contagiar. Entonces, a la pregunta, ¿estamos en junio, aparecerá este año la fiebre del Nilo? Probablemente sí, probablemente. Yo no digo que estoy seguro que sí, probablemente. Además, fijaros aquí comportamientos que han tenido. Aquí está en morado en 2015, que parece ser que ahí la cosa iba al tran, y de pronto un subidón que se llega al final. O en la amarilla, que es en 2018,
que en 2018 parece que iba a alcanzar el infinito y sin embargo se estancó y se quedó ahí a un terreno medio. No se sabe nunca, depende de muchas cosas, ¿vale? Tú atiendes que luego me preguntas. Y dicho eso, se espera que aparezca de nuevo ya en caballo. Pues mira, esta es una imagen que representa los últimos años en Europa, los casos en equinos. Si os fijáis, coincide un poco con la anterior de los mosquitos. Esto es mes de septiembre, que alcanza el pico. Ha habido años, como por ejemplo el amarillo, que es 2021, que, bueno, no hubo muchos casos, pero el caso que destaca sobre todos es este rojo, que corresponde a 2024. Sea 2024 o sea 2021, en Europa en general, el mayor número de casos en equinos siempre se ha dado en septiembre. En Europa tienen unos meses de octubre bastante más amables que en España, pero que en Francia había una compañera que esta semana me decía que estaban a 38 grados. Francia tiene unos veranos también igualmente duros y septiembre es también igualmente duro. Lo que pasa es que luego ellos tienen los otoños que yo añoro de cuando yo era chico, de que me mojaba para la feria de Andújar. Eso ya no me mojo. Entonces, ¿se espera que aparezca de nuevo la fiebre del Nilo equino? Pues no se sabe, pero estamos aquí, ¿eh? Ahora mismo todavía no, a mí no me consta que se haya dado ningún caso en equino que hayan reportado, pero bueno. Y bueno, después de todo estos rollos y tal igual, la administración hará algo, ¿no? Debe, ¿no? Aquí ya se está. La administración hará algo. Bueno, pues... Una pregunta. En el 2024, Sí. el mosquito llegaba por el Guadalquivir hasta Palmas del Río. Sí. Estamos en el 2025. ¿Sube el mosquito para arriba? Sí, el mosquito se mueve, el mosquito En se... 2024 en Palmas del Río le dieron a Equino. ¿Le dieron? A Equino. Hubo casos de casos. En 2024 en Palma del Río. En Palmas del Río. Y aquí en Andújar también. Sí, pero bueno, no tan como allí. Aquí hubo casos esporádicos y allí hubo bastante. Aquí hubo mucho, ¿eh? Aquí hubo muchísimo. Aquí hubo una barbaridad. Además, ya digo que yo me siento orgulloso de cómo actuamos allí en la OCA en el sentido... hay veces que hay enfermedades que dan un salto de Sevilla a Jaén y lo esperamos en la puerta de entrada, que es Andújar Marmolejo. Y es que nosotros, en cuanto tenemos una sospecha, yo sinceramente en el año 2020, que la casualidad quiso que yo me encontrara con la fiebre del Nilo ese año, me llamó una compañera que no tenía experiencia en equino y me dice, mira, yo es que no tengo experiencia en equino, pero he oído esto en la tele y esto es lo mismo. Era un día de julio, era un día de estos que hacía, yo qué sé, 50 grados, en mitad de un secarral allí, bueno, había olivas, pero todas de secano. El caballo lo intentaban mantener a la sombra como podían, porque aquello había un calor infernal, el animal estaba muy deshidratado, el animal necesitaba como 300 litros de fluidos como para poder empezar a poder hablar. Y yo cuando tomé la muestra y llamé al jefe de departamento, digo, eso no es fiebre del Nilo. Y fue fiebre del Nilo. Y no hubo ningún caso en Córdoba. Y en Sevilla, en la mitad de Sevilla. El mosquito no se mueve volando. Es la única forma en que no se mueve. El mosquito se mueve en las aves y se mueve por los vientos. Pero yo me pregunto, lo que yo creo que no soy técnico, que sube el Guadalquivir para arriba. Sí, sube de Guadalquivir para arriba y de hecho ahora sí nos ponemos la imagen, ponemos la imagen esta que hemos dicho, la situación actual. Ahí va, perdón.
hay veces que uno quiere, digamos, dar una respuesta lógica a algo que ocurre, como por ejemplo esa, que es de una lógica aplastante, ¿no? Es decir, sube el Guadalquivir para arriba, y hay veces que no se la encuentra. Esta es la distribución desde el año 2022, que están ahí en amarillo los focos, el año 2023, que están en morado, y el año 2024, que fue el año de la hecatombe, que están en azul. En 2024 solamente hay reportado un caso en Córdoba, solamente uno. Casi todos están aquí en Sevilla. Hay también en la zona de Huelva, muchos, y también en la zona de Cádiz, pero casi todos en Sevilla. Y de aquí a aquí hay Guadalquivir y hay caballos. ¿Se afectaron o no se afectaron? Pues no lo sé. ¿Reportados o no están reportados? Dale. El problema es que si desde hace años va subiendo el río arriba, las administraciones no han controlado eso. Pues va llegando ya aquí, a la parte de esta ahí, coño. No, pero es que eso es muy difícil. No, es difícil, por supuesto. No, bueno. Pero es que no se trataron. ¿Y cómo se tratan los mosquitos? Pues, eso lo debe de saber la administración. Sí. Eso es lo que dejas para... Vamos a ver, pero es que no ha subido, es que empezó en el 2021 a la entrada del Guadalquivir y estamos en el 2025 y ya no llegas a no puede transportarse en los barcos que vayan a Rocío, la Sevilla, para arriba. Por supuesto, eso le doy la razón, pero que el mosquito sube por el río. Como Por el, donde más mosquitos hay, por supuesto, en un bar puede, pero donde más mosquitos hay, sube por el Guadalquivir. Tengo yo entendido. Dentro de mi... No, está Entonces, hay que tratar el Guadalquivir. Aparte de que en un bar cualquier mosquito se monte y España una tratar. Pero es que la pandemia viene desde hace 2020-2021, creo, subiendo de la desembocadura del Guadalquivir para arriba. Y es que aquí no lo hemos tenido y ya lo tenemos. No, pero vamos a ver, es que no sé... Se trata por la administración, no es mi referencia, no es... Es que no sé si hasta al principio. El primer caso que hubo aquí en caballo fue en 2004. El primer caso clínico en caballo, porque un caso clínico consiste también en que el veterinario, que es el que llama a la persona cuando vaya, advierta a la administración de que hay una sospecha de una enfermedad. Porque al hablar de las pruebas laboratoriales, yo sé de centros incluso de reconocido prestigio que han hecho PCR y han salido negativos, y a los caballos los han dado de alta y han salido con un diagnóstico no concreto. Y luego, sin embargo, nosotros le hemos sacado sangre, hemos adoptado la técnica que hacen la Laboratorio Nacional de Referencia, y ellos han concluido que son positivos, ¿vale? O sea, que eso ya es meterme en una dinámica que es las pruebas laboratoriales, de las cuales yo no soy experto. Pero el primer caballo clínicamente enfermo que ocurrió aquí fue en 2010, y han pasado 15 años. Y el primer brote en Andalucía serio ocurrió en 2020. Hubo 10 años de cierta tranquilidad. Y en 2004, que enfermó una persona en Badajoz, pues se pusieron a buscar la seroprevalencia, que se llama, que es la casuística, la cantidad de anticuerpos que tiene en los caballos en Doñana, y no he encontrado el número concreto, pero dicen que salió una prevalencia bastante alta. Entonces, es una enfermedad que ha estado allí durante muchísimo tiempo, pero que el año pasado, aquí en Jaén, dio muchos problemas. Aquí en Jaén, y lo que hemos anunciado también al principio, gente con manifestaciones en la zona de los Palacios y ya en Sevilla, diciendo que no salían a la calle porque morían.
reclamando incluso una vacuna, que una vacuna no la hay en humanos, ¿vale? Entonces, el Guadalquivir, frenarlo, pues sí, es una cosa, pero el problema es que yo no sé cómo se frena un caballo en el río. Ahora sí voy a hacer un comentario, porque claro, el año pasado fue un año tan singular en esto, que a nosotros nos invitaban a las reuniones multidisciplinares y yo tuve la oportunidad de hablar con una gente que se dedica al control de mosquitos y la verdad que dijeron cosas interesantes. Bueno, pues seguimos un poco con esto y vamos a entrar en la administración, ¿no? ¿Qué hace la administración? La administración tiene, hay un programa nacional, ¿vale? Andalucía ha sacado algunos programas autonómicos, concretamente este es una vigilancia y control integral de vectores de mosquitos y algunos ayuntamientos tienen el suyo propio. Yo creo que el de aquí de Marmolejo lo tiene. ¿Vale? Entonces, ¿dónde se actúa? ¿Dónde se actúa en caso de necesidad? ¿Dónde, por ejemplo, en Andújar se actuó el año pasado? Pues se actuó el año pasado donde había agua. ¿Y dónde había agua? Pues había agua en la acequia, había agua en algunos bebederos y hay un elemento que el agua no lo vemos, pero que tienen agua y son los invernales. ¿De acuerdo? Los sumideros. Entonces, los sumideros siempre tienen que tener siempre tiene que tener un agua estancada para que actúe como un sifonaje y no huela el pueblo a alcantarilla, ¿no? Entonces, la empresa esta que el año pasado actuó, por lo menos en Andújar, no actuaba mediante insecticidas, porque el problema que tienen los insecticidas es que tienen una durabilidad bajísima, de pocas horas, y actuaba mediante una bacteria que es el Bacillus cereus, la echaban sobre el sifón y no mataba al mosquito, pero mataba la larva, puesto que son animales que tienen un ciclo muy corto. Si tú eres capaz de cortar la larva, pues muy probablemente logres controlar la población, y lo hacían de esa manera. Entonces, consejos de este que vivió el año pasado una medio guerra. Pues bueno, yo voy a dar aquí 3 consejos. La primera, protegernos de la picadura del mosquito. Y digo protegernos porque hemos venido aquí a hablar de caballos, no hemos venido a hablar de nosotros. Entonces, protegernos nosotros los caballos, ¿vale? Para eso tenemos una serie de productos que hay unos pocos. La segunda, evitar horas y lugares muy poblados de mosquitos. Yo me acuerdo una vez que me di por correr la moto en Andújar a las 10 de la tarde y llegué con la cara negra, pero cuando digo negra, era negra. Y sin embargo estaba acostumbrado a correr a otra hora y no había. Y es verdad que los mosquitos actúan por horas. Y una cosa que yo aquí me pondría yo muy serio, pero muy serio. Y es que yo creo que los ayuntamientos deberían de velar porque no hubiera estructuras abandonadas de agua. Si tu piscina la tienes rota, tú la vacias, pero no me la tengas a mitad de llena. Y si la quieres llegar para darte un chapuzón, pues la mantienes de la forma que sea. Pero imágenes como esta, eso no se puede consentir. Lo digo por experiencia, No te hace falta un Doñana para tener una población de mosquitos que te hagan la noche imposible. Y ya está, no he mirado ni el reloj, no sé si hemos... Coño, son las 10, perdón. Así que muchas gracias por esta atención. Muchas gracias, Manolo, ¿no? Por darnos esta charla que ha sido interesante, ¿no? Un poquillo no ha podido aplacar, ¿no? Es lo que él dice, tampoco hay que tener tanto temor al mosquito del Nilo, ¿no? Hay que controlarlo, hay que estar pendiente, pero tampoco hay que ponerse en alarma.